La administración de Donald Trump ha estado envuelta en tantos escándalos, más que cualquier otra administración en toda la historia política de Estados Unidos, incluso más que su antigua administración, por lo cual no debería de sorprenderle a nadie que Donald Trump hace unas noches haya sido arrasado por todo. Y te debería de sorprender mucho menos que Donald Trump haya demostrado lo que todos ya sabemos, que no es nada más ni nada menos que un títere de Vladimir Putin. Ahora, sería mucho más fácil para Donald Trump que todos dentro de su administración salieran a su defensa y le ayudaran a maniobrar su salida de uno de los escándalos políticos de política exterior más grandes que ha existido. Pero esto no está sucediendo gracias al vicepresidente J.D. Vance, cuya llamada filtrada ahora está exponiendo y haciendo estallar el plan secreto de Donald Trump. Antes de entrar en esta llamada de Donald Trump, tenemos que comenzar con alguien que nos está detallando todo esto y nos está explicando que tal vez esto sea más aterrador que el hecho de que Vladimir Putin esté utilizando como títeres al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y ese es el senador Mark Warner, que te lo presento. It feels like this was a plan that they took almost entirely from the Russians, did no consultation with Congress, no consultation with the Europeans, obviously didn't read in Zelensky and the Ukrainians, and now they're getting ferocious pushback. So one more time, Trump is changing his deadlines. Of course, how he picked Thanksgiving to start with, I have no idea, but now even with this back and forth that it's not really an American plan, or is it an American plan? This is the kind of chaos that unfortunately represents so much of the Trump foreign policy. So what do you think President Zelensky should do? He's been through this before. It's kind of back and forth with this White House. They support you, they pull it back. Do you think all of this proposal, which seems to heavily favor Russia, is that just a starting point? Well, I would hope so. Again. I would hope so. Again, the Ukrainians have performed magnificently in the field. They are reinventing the nature of warfare in terms of use of drones. To have this proposal forced upon them, I think as Zelensky said, Ukrainian dignity versus giving up a partner. I would hope the president would not be so weak as to try to force this plan on the Ukrainians and our other allies. It would, I think, send not only a horrible signal for Europe, but the person who's watching this probably the most closely is President Xi in China. Donald Trump está tomando sus puntos de conversación de Vladimir Putin. De hecho, la televisión rusa siempre ha bromeado de que Donald Trump utiliza los puntos de conversación de Vladimir Putin. Pero ya quedó muy claro que esto no es una broma, que esto no es una fantasía, que no quedó en un simple chiste de televisión, no. Esto está sucediendo. Caroline Leavitt, Marco Rubio y todos dentro de esta administración estaban antes respaldando a Donald Trump. Ellos estaban diciendo que esto era un maravilloso plan de paz, cuando realmente lo único que era es una rendición de Ucrania hacia Rusia. Porque por si no lo sabes, el plan de Donald Trump para finalizar de una vez por todas con esta guerra entre Rusia y Ucrania es que únicamente Ucrania entregue todo lo que Rusia quiere. Que Ucrania no tenga ejército para responder y que Ucrania le dé toda la parte este a Rusia. Claro, así de sencillo, ¿verdad? Y no les importaba. De todas maneras, ellos difundieron estos puntos de conversación. La administración de Donald Trump estaba muy contenta haciendo esto. Y es más, aún lo intentan. Están pretendiendo que esto nunca sucedió. Y claro, J.D. Vance, sin querer, según él, explotó todo esto. Pero antes de mostrártelo, quiero que veas lo que dice Scott Bessent, el secretario de Tesoro de Donald Trump. You just talked about the president's peace deals. Let's talk about Ukraine. U.S. lawmakers on both sides of the aisle, Ukrainian officials who I've spoken to, say the peace plan for Russia and Ukraine, as written, only benefits Russia. Let me ask you simply, Mr. Secretary, was this 28-point plan written by Russia? I have no information on that, Kristen, but I can tell you I am the highest-ranking U.S. official to have visited Ukraine. I went last February. And when I went last February, I went with an economic cooperation agreement between the U.S. and Ukraine. President Zelensky pushed back against it. The same people you're just talking about there pushed back against it. Mainstream media pushed back against it. You know what? We did it 3 months later. Qué respuesta tan extraña de Scott Bessent. Pero bueno, él es un tipo raro, no tenemos que sorprendernos. Recuerden que le preguntó una vez a Christine Walker cuánto pesaba en televisión nacional, o sea en vivo. Porque claro, en ese clip que sucedió muy extraño, Christine le pregunta
a Scott Benson sobre qué tal la inflación. Y él dijo que la inflación está como ella cuando se sube una balanza. Todas las mañanas iba creciendo. Hizo esto en televisión pública. Si no has visto el clip, te recomiendo que lo veas para que veas qué tan desagradable es este tipo. Scott Benson trata de decir lo que sea antes de dar información verídica, porque como todos sabemos, dentro de la administración de Donald Trump es mucho mejor divagar que decir la verdad. Porque si tú dices la verdad, probablemente esa respuesta cambie en un par de horas. Las mentiras se adaptan mucho bajo la administración de Donald Trump. Pero una cosa de la que no pueden escapar es sobre el reporte factual sobre el pánico que está ocurriendo en este preciso momento. Y de forma interesante, este pánico no incluye a Pete Hegseth porque esto ocurrió hace unas noches. La llamada filtrada de J.D. Vance estalla en lo asustado que están todos. En este punto, los republicanos en el Congreso sienten bastante enojo y odio en contra de Donald Trump. Mira este tweet, es un reporte de Margaret Brennan. Esto es muy interesante en lo que respecta al vicepresidente J.D. Vance. Margaret Brennan acaba de publicar en Twitter: un alto funcionario de la Casa Blanca le dijo a la CBS que hubo una llamada hace unas noches realizada por el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, junto con el secretario del Ejército Driscoll y el liderazgo militar estadounidense, para responder preguntas de algunos legisladores preocupados. También hubo llamadas separadas hechas por el secretario Marco Rubio, como detallaron Shahen, King, Round en Halifax. Y Ron Filipowski respondió escribiendo: era sábado por la noche, así que probablemente Pete Hegseth no estaba en condiciones de participar. Yo creo que Ron dio en el clavo, porque muy probablemente en ese punto, en esa noche, Pete Hegseth estaba borracho, porque siempre está tomando. Todos sabemos el problema de bebida que tiene el secretario de Defensa de Estados Unidos. Es muy interesante que Donald Trump, como todos sabemos, se ha encargado de convertir a J.D. Vance, su vicepresidente, en algo así como el zar entre Rusia y Ucrania. Es muy interesante porque Donald Trump anunció hace unos meses que J.D. Vance iba a encargarse del tema de los aranceles, es decir, que J.D. Vance se iba a encargar del efecto que iban a tener los aranceles por sobre la inflación. Y por cierto, también iba a encargarse en parte de resolver esta guerra contra Ucrania. Así que Donald Trump, el hombre que dice que si él hubiera ganado las elecciones del 2020 y no hubiera perdido ante Joe Biden, esta guerra entre Ucrania y Rusia jamás hubiera ocurrido, ha cedido la tarea de resolver la guerra que dijo que podía resolver desde el día 1 a su vicepresidente J.D. Vance. Así que J.D. Vance está haciendo algo así como un control de daño hacia Donald Trump, quien secretamente tomó los puntos de conversación rusos y decidió que ese iba a ser su plan. Porque sí, el plan de Donald Trump es que Ucrania se rinda ante Rusia y que J.D. Vance haga algo así como un control de daños. ¿Y cómo ha resultado esto? Pues horriblemente. Senadores republicanos y miembros del Congreso han dicho que esto es una desgracia. Muchos han dicho que deberían de producirse despidos de inmediato. Muchos no se están quedando callados con esto. Están cada vez más ruidosos. Los republicanos están enojados. Lindsey Graham declaró o calificó todo esto como algo exageradamente problemático. Cuando Lindsey Graham, así como lo escuchas, Lindsey Graham está en contra de Donald Trump, sabes que es grave. Así que ¿cómo le fue a J.D. Vance con esta pequeña democracia dentro del Senado? Pues le fue fatal. Y es gracioso llamar a J.D. Vance cuando los senadores tienen un problema. Cuando Kamala Harris fue vicepresidenta, ella había pasado un tiempo en el Senado. Pero J.D. Vance únicamente pasó en el Senado de Estados Unidos por 3 semanas antes de convertirse en vicepresidente. Así que la idea de decirle a J.D. Vance que él vaya a convencer a los senadores es ridícula. Te apuesto que muchos de los senadores ni siquiera lograron hablar con J.D. Vance cuando era senador. Así que la verdad, yo no tengo la menor idea de qué estaba pensando Donald Trump en ese punto. No sé tampoco en qué estaba pensando J.D. Vance, pero esta llamada expone todo lo que se está pasando. Y también expone cómo J.D. Vance fue incapaz de reunir a todas las tropas y de ponerlos en línea. I want to tell you about a 16-year-old American citizen by the name of Mohammed Ibrahim. Right now, he is sitting in a jail in Israel. He has been beaten. He has been abused. In the middle of the night, about 8 months ago, Israeli forces came and snatched him from his family's home on the West Bank. The reports that we've gotten, including reports from some U.S. embassy officials, is that he's lost a lot of weight. We also know from others who have had a chance to meet with him that he was beaten up. And this is an American kid, so you would think that the United States government would be doing everything possible to secure his release, but they're not. After all, we have a very close relationship with Israel. United States taxpayers provide billions of dollars to the Netanyahu government and the state of Israel.
You would think that we would be able to get this American kid out of prison, certainly to make sure that he doesn't get abused and beaten up in prison. So it's long past due that President Trump and Secretary Rubio, Ambassador Huckabee, do what we say is the number one responsibility of our embassies overseas, which is to protect American citizens. We spent $3 trillion, lost 7,000 service members' lives, and those ended poorly. Congress has to make that decision. Congress needs to be accountable for it. And Congress needs to be debating this before the American people, going to the American people and telling them why they should send their sons and daughters into conflict, and they should spend hundreds of billions of dollars of their hard-earned money. This president doesn't want that process to happen. And as somebody that did 3 combat tours in these wars, I've had enough of Congress being cut out of it. Pero bueno, amigos, acabamos de llegar al final del video y antes de irme, como lo he hecho todos los días y como te prometí que lo iba a hacer hasta que la situación mejore, te quiero dar un pequeño y breve consejo que viene desde lo más profundo de mi agradecimiento por estar en este canal todos los días. Mira, te quiero explicar algo. Estados Unidos se encuentra en este momento en una crisis gigantesca económica, social, cultural y con países exteriores. Estados Unidos se encuentra en una recesión por culpa de los aranceles y de las políticas presupuestarias de Donald Trump. Esto es algo que todos sabemos. A la vez, Estados Unidos se encuentra en estanflación. Este es un tema económico para una crisis en la que la inflación es alta y el desempleo también es muy alto. ¿Qué pasa cuando la inflación es alta y el desempleo es alto? Podrías decir que los precios están por encima de lo normal y la tasa de personas desempleadas o las personas sin dinero, mejor dicho, es alta también. Así que no tienes dinero y las cosas son caras. Eso es una crisis. Si tú estás en casa viendo esto y gracias a Dios, porque sí, gracias a Dios, tienes trabajo, tienes dinero, tienes ahorros, escúchame. Yo te recomendaría que mes a mes guardes entre el banco y en físico dinero. Yo diría que podrías guardar un 70% de tus ahorros en un banco y un 30% en efectivo. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis económica los bancos se pueden caer. Los bancos pueden decir, ¿saben qué? Este mes no vamos a funcionar, no saquen dinero porque los bancos no siempre tienen la solvencia de dinero. Y cuando hay crisis, las personas hacen préstamos. Y un banco no tiene problema en prestarte dinero, pero si te presta, se queda sin efectivo. Y va a llegar un punto en el que tantas personas piden préstamos para poder sobrevivir, porque como te digo, todo está más caro y como hay desempleo, para sobrevivir necesitas dinero. Y si no tienes, pides un préstamo. Los bancos al quedarse sin flujo de efectivo no te van a poder dar dinero, al menos no te van a poder dar dinero físico. ¿Y qué va a pasar? Evidentemente van a tener que cerrar temporalmente. No te digo que vas a perder ese dinero, pero aquí es cuando entra el dinero en efectivo. ¿Por qué te digo que lo guardes? Porque aunque el banco no te dé y te lo va a dar después, tú vas a seguir teniendo hambre todos los días. Vas a seguir teniendo que pagar la luz, el agua, servicios básicos, tu carro, hipotecas si es que tienes casa o renta. Esto nunca va a parar. Son cosas que siempre vas a necesitar. Y si el banco no te lo da, lo vas a tener en efectivo, al menos para sobrevivir 1 o 2 meses. Créeme, este es un consejo económico que te puedo dar. Ni siquiera te lo digo yo como economista o asesor. No. Te lo digo de nuevo como alguien que está agradecido porque hayas visto mi video completo. Viene únicamente desde la gratitud y desde las ganas de que la gente no esté sufriendo tanto. Créeme que si quieres invertir en un bien inmueble, tal vez en un vehículo, no es el momento. Yo de ti esperaría tal vez unos 6 meses, ahorraría un poco más. Porque primero que todo quiero que te blindes para que no tengas ningún problema a la hora de que llegas a perder el trabajo, que ojalá no pase nunca, o de que pase una crisis más grande, porque te recuerdo que Donald Trump lleva 10 meses como presidente y las cosas están así. Le quedan 3 años todavía. Imagínate qué más puede hacer. Por eso te quiero pedir que ahorres. Pero mira, si pasas 6 meses, tienes ahorros y no ha pasado nada malo en tu economía, créeme que las casas van a estar más baratas. Créeme que vehículos de segunda mano, gracias a la desesperación de las personas que no ahorraron, que compraron un vehículo de $100,000 hace un año, lo van a querer vender así sean 60,000 con tal de tener dinero. Y ahí tú puedes aprovechar de esto. Suena feo, pero así funciona la economía. Las personas que se preparan, ahorran y se blindan económicamente pueden hacer inversiones más sensatas que las personas que compran por emoción o en puntos críticos de la economía, como en el que estamos ahora mismo, al menos dentro de Estados Unidos. Así que amigos, este fue mi consejo que como te digo, todos los días te lo voy a decir, porque siento que si llega alguien nuevo al canal, tiene que saberlo. Quiero agradecer por estar aquí, te quiero agradecer por ver todo el video, y además, si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video.
Adiós.